Bueno, como habían varios temas, ¿no? ¿Cómo se llama? El trabajo que hicieron era de escoger un tema y ustedes podían escoger varios. Entonces, entre esos estaba el objeto de la filosofía, ese era uno de esos, ¿no? Y también teníamos, vamos a ver, déjenme ir a buscarlo porque se me olvida. Y también el problema fundamental de la filosofía, por aquí lo tengo, ayer no lo hallaba. Filosofía es objeto de estudio, el problema fundamental de la filosofía, las principales corrientes filosóficas, posturas o doctrinas filosóficas derivadas del idealismo, materia y conciencia, los métodos de la filosofía, la oposición entre la concepción metafísica y la concepción dialéctica. Entonces varios tomaron el objeto de estudio de la filosofía, así como Claudia y su grupo. Realmente estamos... Ups, ¿qué se me hicieron? Aquí están. Estamos de acuerdo a nuestro programa, si me permiten, comparto, llevando bien con este tema, estamos introduciendo bien y llevando de acuerdo a los contenidos que se nos dice que tenemos que llevar en el programa del curso, ¿verdad? Ahora, ¿dónde está el programa del curso? ¿Dónde estás, programa? Vamos a traerlo otra vez. Muy bien, ahorita, si no me equivoco, si les estoy compartiendo. Aquí tengo el programa del curso, vean ustedes cómo en esta tercera unidad que nos toca desarrollar en esta última parte del curso, nos hablan de el objeto de la filosofía, precisamente lo que estábamos hablando con la famosísima Claudia Guzmán, la famosísima, ¿no? Y el objeto de la filosofía, problema fundamental de la filosofía, idealismo y materialismo, ¿verdad? Estos son los temas. Y así que como que el trabajo que hicieron hubiera sido tomado aquí, ¿verdad? Hay muchos, el tema de objeto de la filosofía, el problema fundamental, idealismo, materialismo, método de la filosofía. Estos son literalmente temas tomados del programa, ¿verdad? De los cuales varios de ustedes, varios grupos, como 3 grupos, desarrollaron el objeto de la filosofía. En su momento les vamos a dar su nota para que sepan cuánto sacaron, pero los trabajos en general están buenos, ¿verdad? Entonces tengan ahí la esperanza que el punteo va a ser bueno, sobre 5. Alguien decía, póngame 10, tampoco se puede. Vamos a ver cuánto es lo que se merece. A veces la medida para calificar esto son los buenos trabajos. Si hay un trabajo buenísimo, en base a este va a ser el parámetro de comparación de los otros, ¿verdad? Y claro que siempre va a haber uno bueno. Más de algún grupo se esmera y se esfuerza por hacer algo bien hecho. Entonces, como les decía, este es nuestro programa. Esta es la parte que nos toca desarrollar. Y de alguna forma, pues ya iniciamos desarrollándolo cuando ustedes hicieron su ensayo, su estudio, ¿verdad? Un sorbito de agua con el permiso de ustedes. Bien. Objeto de ¿qué es la filosofía? Yo creo que lo que primero deberíamos respondernos es ¿qué es la filosofía? ¿Qué es la filosofía? ¿Qué entendemos por la filosofía? En esta parte, los trabajos que miraba yo, dice, bueno, alguien nos dijo gramaticalmente es amor a la sabiduría, porque filos es amor y sofía es conocimiento, ¿verdad? Amor al conocimiento, amor a la sabiduría, en términos generales. El objeto de la filosofía, permítanme. El objeto de la filosofía, entonces, es, y esto lo tomo de los trabajos que ustedes mismos hicieron, pues, abarca
al decir sabiduría es bien general, ¿verdad? Amor al conocimiento, a la sabiduría, al todo. Bien general, pues amor a todo el conocimiento. Entonces, mencionan en los trabajos lenguaje, moral, conciencia. La filosofía estudia el lenguaje, la moral y la conciencia. También mencionan lo que pensaban algunos famosos filósofos como Platón y Aristóteles, ¿verdad? Ciencia de la razón, decía Platón, ciencia suprema, decía Aristóteles. Marx lo mencionaba como que la filosofía es aquella actividad para cambiar al mundo. Y vean qué general, qué amplio es ese término filosofía, ¿verdad? Solo con decir amor a la sabiduría, y la sabiduría pues es algo inmenso. El objeto de la filosofía, entonces, según algunos trabajos que presentaron ustedes, es el conocimiento de la verdad. Y decir conocimiento de la verdad también es amplísimo, ¿verdad? Porque la verdad es inmensa, ¿no? ¿Qué verdad? ¿Cuáles verdades? Influir en el conocimiento humano. También en ese mismo trabajo de Claudia, recuerdo yo que hablaban de eh, un pensador, pero no fue ella, sino fue uno de sus integrantes, hablaba de un pensador que decía que la filosofía es tan amplia que a veces la realidad puede ser distinta, ¿no? Y mencionaban como ejemplo la realidad que defiende un monje en comparación con la realidad que defiende un hombre de negocios, son muy distintas, pues, porque un hombre de negocios se va a desvivir por obtener máximas ganancias y ese es su sentido de la vida, ¿no? Mientras un monje ha perdido todo el interés en las riquezas, ha perdido todo interés en las riquezas. Entonces, hasta ese aspecto de la filosofía que ve diferentes formas de pensamiento, diferentes formas de abarcar. Pero en general, la filosofía es tan amplia, tan inmensa que habla del todo, pues ahí sí que diría de todo, porque mencionaban, habla de la existencia, de la conciencia, de la moral, de la verdad, de la belleza, de la mente. Y cada uno de estos palabritas es un universo inmenso. Es un universo inmenso. Es como Excel. Tantos años de manejar Excel y recibí un curso recientemente y empecé a descubrir una de cosas que no sabía ni siquiera que tenía Excel. Como esta aplicación de Excel, ¿verdad? Pero imagínense ustedes si decimos la existencia como un problema que trata de resolver la filosofía. La existencia, la conciencia, la moral, la verdad, la belleza, hasta la existencia de Dios se puede hablar. Trabajos diferentes que trataron sobre este tema del objeto de la filosofía que nos pide el programa. El de Claudia fue uno y también hubo otro, el de Salvador Ortiz y su grupo, que hablaron también sobre la filosofía y su objeto de estudio. Y también, ¿verdad? Empiezan ellos a mencionar que es una cosa muy amplísima, porque el objeto, el propósito de estudio, hacemos el objeto de estudio es el propósito, el fin que tiene la filosofía, realmente es el conocer toda la problemática, tratar de explicarnos la problemática de la existencia en general, ¿verdad? Ya desde aquel entonces trataban de explicarse qué era lo que sucedía, por qué sucedía, cómo sucedía. Por eso que la filosofía trata de la vida, de la política, la existencia de Dios, que les acabo de mencionar, tantos temas. Un filósofo trata la problemática también dependiendo de diferentes corrientes filosóficas, mencionaron el grupo de Salvador Ortiz, a la que maneja. Es decir, así como les mencionaba hace un rato, lo que dice un monje del Tíbet y en comparación con lo que dice un hombre de negocios de Nueva York, son dos posiciones filosóficas muy diferentes, a veces en el sentido de lo que es más importante para ellos. Entonces, también habla en este otro trabajo, que dependiendo de la corriente filosófica que se maneje o que se domina, pueden haber posturas filosóficas distintas, ¿no? En ese trabajo Salvador Ortiz también participa
eh, otro alumno que no recuerdo su nombre, me disculpa, pero él habla de la filosofía de la educación o la filosofía educativa, como que la educación también es un tema específico de la filosofía, que abarca la filosofía. Eh, y ahí, pues ahí él se luce ampliándose en eso y habla de la transmisión de valores morales que también tiene la filosofía educativa, ¿no? No solamente es trasladar información, sino trasladar valores, principios morales. ¿Qué entendemos por racionalismo, idealismo? Y por último, el último participante, pues toma un aspecto de la filosofía, es la filosofía del derecho. Así que el derecho en sí también tiene su filosofía. Bueno, en conclusión, yo les quiero mencionar que esto es, la filosofía es un tema sumamente, una ciencia alta, eh, amplia, muy amplia, que busca descubrir la verdad, sobre todo los aspectos existentes y cada uno de ellos, ¿verdad? Como les mencionaba, la verdad, el conocimiento, la belleza, el lenguaje, ¿verdad? Como para irle buscando un sentido a la existencia, qué es el ser, qué es el conocimiento. Zaida López también es otro grupo, donde aparece Zaida López y todo el grupo de ahí que mencionan que trabajaron este tema, ¿verdad? Del objeto de la filosofía. Entonces ellos también mencionan, coinciden en ese sentido en la amplitud de lo que pretende abarcar la filosofía y que lo sintetizan en la búsqueda de la verdad, ¿verdad? ¿Qué es el ser? ¿Qué es el conocimiento? El origen de la vida, hasta eso, ¿verdad? Tratan de comprender el mundo, la vida, el medio ambiente en todos sus sentidos. Y recalcan también que es un amor a la sabiduría, desde el sentido de que la palabra misma se puede descomponer en dos palabras, ¿verdad? Filos y sofía, amor a la sabiduría. Maneja áreas como la metafísica, la epistemología, la ética. La filosofía entonces estudia una cantidad inmensa de problemas del hombre. Y en eso coincidimos con estos muchachos. Vamos a ver que alguien, no sé si escribió o pidió entrar, permítanme. No. Entonces volvemos aquí a nuestro programa, ¿no? El objeto de la filosofía. Y ahí fuimos introduciendo entonces el tema. Por acá les tengo una presentacioncita. Déjenme buscarla y encontrarla. Muy bien, 30 alumnos, qué poquitos. Les recuerdo, y se lo voy a recordar varias veces y alguno de ustedes va a decir, qué necio, pero si eso ya lo dijo. Pero lo hago varias veces porque a veces entran alumnos un poco tarde. Mañana, comprobación de lectura. ¿A qué horario? El horario de su examen. ¿Qué se evalúa? El documento que se llama Teoría de la Verdad. Entonces, ojo con eso, Ay, ¿cuántos puntos vale esa, Carlos? No sabe usted, pero ha de ser valiosa, como 5 puntos, quizás. Sí, están 5 o 10 puntos, creo, Lick, Vaya. porque se le puso 10 puntos al trabajo y las guías, Entonces, pero por ahí. ojo con eso, es algo muy importante, tiene bastante puntaje. Me permito compartirles entonces una presentación que tengo por acá para platicar sobre la filosofía.
La filosofía. Permítanme ver quién escribe a esta hora. Ahorita estoy con ustedes. Sí, precisamente sobre la comprobación de mañana están escribiendo. Que no se nos olvide recordarles, pero ya a ustedes pues ya se les recordó. No esperé yo a que me lo dijeran. Bien, pues la filosofía, teníamos un libro antes así, libro impreso, y ahí aparecía en la página 123, este tema de la filosofía. En el libro que les compartimos ahí en Classroom, en la página 106 está esto que es este tema de la filosofía, ¿verdad? Ustedes pueden ir perfectamente a su libro. Permítanme. Ustedes pueden ir perfectamente a su libro, irse a la página 106 y ya no necesitan ni escuchar esta clase, porque ahí está todo lo que queremos platicar sobre la filosofía. Estamos hablando hace un ratito que es un tema inmenso que pretende abarcar el todo, el universo inmenso de los conocimientos. Y sin embargo les decimos que con estas páginas está todo, pues porque nos centramos en algunos puntos de este tema tan inmenso, lo que se considera más esencial, más importante para ustedes en su curso de fundamentos teóricos. Entonces ahí en la página 106 a la 184 aparece todo este tema de la filosofía. Bastante ustedes, estamos hablando aquí, como de 80 páginas. Como la letra es chiquita, es un montón. Bien, filosofía. Filosofía. Lo primero es entender qué es la filosofía. Y si decimos, y en base a lo que presentaron los alumnos, y en base a lo que se sabe, ellos se atinan en ese sentido, si lo atinaron, que es una ciencia que estudia el todo, la verdad, el conocimiento, hasta la belleza, el lenguaje, que quiere comprender al mundo, la vida, el medio ambiente, etcétera. Está muy grande, ¿verdad? Muy grande saber eso. ¿Cómo podría alguno de ustedes decir, alguno de ustedes se le ocurre y quisiera participar si lo desea hacer? Si le dijeran, ¿qué es la filosofía? Decime qué es la filosofía en pocas palabras. ¿Alguien podría resumir esto en pocas palabras? Porque estamos hablando de algo que estudia el todo, ¿verdad? Que estudia hasta la belleza, nada menos. Imagínense ustedes, ¿qué es la ciencia de la razón? ¿Cómo podemos simplificarnos eso? Porque de eso se trata, ¿no? Nos preguntan qué es la filosofía, no vamos a bajar 10 libros sobre filosofía, sino que ¿cómo podríamos responder a esto en unas cuantas palabras? ¿Hay alguien que se anime, no? ¿Qué diría? ¿Qué diría si su hijo te pregunta, papá, tú que estudiaste en la universidad, decime qué es la filosofía? Y hacer el amor al conocimiento de la verdad. El amor al conocimiento y la verdad. Eso es, eso es. Eso es una forma simple de decirlo. Y se trata de simplificarlo. Entonces está muy, muy bien. ¿Alguien más? Que les dijeran, mira amiga, dime qué es la filosofía, vos que estás en la U, decime qué es la filosofía vos. Pero en pocas palabras, no me vas a hacer bolas, por favor, decímelo así de sencillo para que yo te entienda. ¿Alguien más? El amor al conocimiento y la verdad, acaban de decir, magnífico. Esa es una buena respuesta. ¿Alguien más que coincida con esa respuesta? O tenga otra, pero igual de simple, ¿no? A modo de simplificarnos la existencia. ¿Qué es la filosofía? Bien.
¿Qué es la filosofía? No me quieren responder. Una segunda opinión. No hay quien lo quiera hacer. Bueno, a veces prefieren escribir. Vamos a ver si alguien escribió algo por acá. No sé si podríamos decir que es la búsqueda de la comprensión sobre la realidad y la existencia. Usted es del grupo de Claudia Guzmán, ¿verdad? ¿O no? Así es, Lick. Sí me acuerdo de por su cara. Repítalo, por favor. Que podríamos decir que es la búsqueda de la comprensión, es decir, la búsqueda para poder comprender la realidad y la existencia. Fíjese que sí, también sí. De acuerdo. Hay que ubicarse en esa situación de problema, igual que nosotros tenemos nuestros problemas hoy por hoy, ¿verdad? Las personas de hace muchos años también lo tenían, querían comprender su entorno, querían comprender su realidad, querían saber el porqué de las cosas. Entonces, la filosofía surge para querer descubrir la verdad, como usted lo dijo con otras palabras, ¿verdad? Poder comprender ese medio en el que nos estamos desenvolviendo. Incluso poder influir en él de alguna manera. Al conocerlo, influimos en él. Entonces, buena respuesta. Rocío Tecum escribe, es como la esencia de las cosas, dice. Eso es parte también de la filosofía. Veamos entonces, están viendo la presentación, espero estárselas proyectando. ¿Qué es filosofía? Constituye una concepción del mundo. Es un sistema de ideas generales sobre el mundo, la naturaleza, la sociedad y el hombre. La filosofía constituye entonces, yo creo que estoy diciendo lo mismo que dijo el participante anterior, pero con otras palabras. La filosofía constituye una concepción del mundo, concebir el mundo, tratar de entender el mundo. Es una idea, un sistema de ideas, pero que son generales sobre el mundo, la naturaleza, la sociedad y el hombre. Cuando decimos sobre el mundo, la naturaleza, la sociedad y el hombre, estamos hablando de todo, porque eso es todo, ¿no? El mundo, la naturaleza, la sociedad y el hombre. Entonces la filosofía, sí, en efecto, estamos retomando lo que dijo él de alguna manera, con otras palabras, esa querer fijarnos mentalmente, entender al mundo, ¿verdad? A través de una serie de conceptos generales. Permítanme un segundito. Me voy a servir un poco de agua y seguimos inmediatamente. Vuelvo con ustedes, mis amigos. Perdón que me fui a tomar servir un poquito de agua pura. Entonces, filosofía, una concepción del mundo, un sistema de ideas generales sobre el mundo, la naturaleza, la sociedad y el hombre. La filosofía, retomando lo que ya dijeron varios, procede de dos voces griegas. Estas son filos, que significa amor, y sofía, que significa sabiduría. Vamos a separar esto. Aquí separadito tal vez se ve más chido. Entonces esto ya lo mencionaron ustedes, pero lo menciono yo porque es importante. Esas dos voces griegas que lo conforman nos dicen, a grandes rasgos, que es la filosofía, es el amor al saber.
Pero no solo el amor, la necesidad de saber, porque el ser humano tiene necesidad de conocer y de saber. En un mundo hostil, donde no todo nos lo ponen en la boca, es bueno conocerlo, ¿verdad? Para dominarlo. Filo significa amor, Sofía, sabiduría. Si nos preguntan qué es la filosofía, podemos decir bien, concebir el mundo a través de un sistema de ideas generales, o bien podemos decir, es el amor a la sabiduría, ¿verdad? Y en los dos tal vez nos quedamos un poco cortos por lo amplios que fuimos, pero sabemos que definirla a detalle se hace más difícil. Con esto definimos aspectos más generales. Filosofía es el amor a la sabiduría, una ciencia que trata todos esos aspectos de carácter general para comprender el mundo. Fíjense que hay un dicho que se usa mucho cuando se toca este tema y se dice que la filosofía es la madre de todas las ciencias. La filosofía es la madre de todas las ciencias. Se usa mucho. ¿Algunos de ustedes tienen idea de por qué se dice esto? ¿Alguien me quisiera ayudar expresándome su opinión sobre por qué se dice que la filosofía es la madre de todas las ciencias? ¿Qué es una madre? La que da la vida. Pero no Tal solo, vez, licenciado, tal vez porque la filosofía es que la ciencia es la felicidad de la ciencia que busca el porqué de las cosas, o sea, da sentido a las demás ciencias, tal vez. la filosofía busca el por qué y el para qué de todas las cosas y por lo mismo da sentido a las otras ciencias. Vamos a ver, creo que alguien escribió algo al respecto por aquí. Yo estaba levantando la mano, eh, Adelante. haciendo un poco de, bueno, pensando en lo que usted acaba de decir, que una madre, ¿verdad? Lo que hace una madre de alguna manera es dar vida. Entonces, podríamos decir que tal vez a raíz de la filosofía se inició como esa reflexión de poder entender el mundo y la realidad, o poder entender la vida, es lo que a mí se me viene a la mente con el término y esa palabra clave que... Sí, es que la madre es una palabrita bien significativa. A ustedes hasta, sí, en efecto, es la que da vida. Es la que da vida. Es la raíz y a partir de ella se inician. Esa es una forma de poder entender por qué se dice que la filosofía es la madre de todas las ciencias. ¿Escuchamos a alguien más? Si alguien más desea opinar por qué se dice que la filosofía es la madre de todas las ciencias. Bien. Lo pueden escribir. Si les da pena hablar. O pónganse en modo observación, pero pongan mucha atención. Realmente lo que dijeron es correcto. Es correcto. Porque las opiniones dicen, bueno, es la madre de todas las ciencias porque le da sentido a las demás ciencias. Es la madre de todas las ciencias porque es la raíz, es el punto de origen para comprender el mundo. Fíjense que es un hecho pues que se dice que la filosofía es la madre de todas las ciencias. Y se dice porque acuérdense que el conocimiento no es algo que surgió de la noche a la mañana. Todas estas ciencias
que hoy por hoy dominan el mundo y permiten al hombre hasta hacer viajes, eh, viajes al exterior, pues, y ir a la luna, etcétera, tener una tecnología y unos aparatos tan sofisticados, no surge de la noche a la mañana. Entonces hay un proceso del conocimiento. El conocimiento surge en pañales y empieza a desarrollarse hasta llegar a ser lo que es hoy por hoy, lo que será en el futuro, ¿verdad? Cuando en el futuro recuerden al año 2023 y digan, esta gente realmente estaba atrasada, ¿verdad? Y ellos muy avanzados, porque ya están en un año en que se ha aprendido mucho más. Entonces, la filosofía surge como la primera ciencia. La filosofía es la primera ciencia. No existía ciencia. No había. Y en el tiempo del esclavismo, recuerden que hablamos de eso, surgen los primeros conocimientos de carácter científico dentro de una ciencia llamada filosofía. El filósofo abarcaba todo. El filósofo era el técnico, y era el sabio, y era el todo, ¿verdad? El filósofo trataba matemática, trataba psicología, trataba sobre conocimiento del ser humano, psicología, todo estaba metido en una ciencia llamada filosofía, porque surgen los primeros pensadores y no hay una separación de la ciencia, sino que hay solo una gran ciencia, una inmensa ciencia llamada filosofía. No por eso menos profunda. Si se estudia a los grandes filósofos como Platón, Aristóteles, todos esos grandes pensadores, que incluso fueron mencionados en los estudios de ustedes, Platón, Aristóteles, Sócrates, ellos empiezan, personas talentosas y sorprendentemente inteligentes, ¿verdad? Que empiezan a elaborar una serie de conocimientos con carácter ya científico, por estar bien, tener un método científico, estar bien elaborados, tener un registro de todo lo que iban haciendo, pero no había otra ciencia. Entonces, la filosofía era el conocimiento general de todo. Por eso dice aquí que surge como suma universal de conocimientos, mientras que el conocimiento no estaba tan desarrollado. Pero ¿qué pasa con el ser humano? El ser humano sigue avanzando, ¿no? Y seguirá avanzando. Les cuento, aunque nosotros ya no estemos, aunque desaparezcamos, muramos, el conocimiento seguirá. No nos va a esperar, no se va a acabar todo con nuestra existencia. Va a seguir. Entonces el conocimiento empieza a tener un desarrollo y esa base que nos da la filosofía como primeros conocimientos de carácter científico empiezan a avanzar y a variar hasta llegar a un momento en que diferentes conocimientos se vuelven especializados. El conocimiento de la medicina, por ejemplo, el conocimiento del cuerpo humano, empieza a ser tan profundo y es tan grande y tan complejo que empieza a tomarse como una rama nada más de todo el conocimiento. La matemática, el estudio de la conciencia, el estudio de la teología, todos los diferentes conocimientos que se manifiestan en un momento poco desarrollados, empiezan a separarse y a especializarse para poder profundizar más, mucho más, ¿verdad? Cada uno de ellos. Entonces, dice acá, con el desarrollo de las ciencias, estas comenzaron a desprenderse una tras otra de la filosofía. Aquí hay una imagen que pretende ser significativa. Imagínense que la filosofía es esta mujer que está acá y empiezan a desprenderse de ella los diferentes conocimientos porque ya no podrían ser abarcados dentro de un solo conocimiento llamado filosofía, porque se vuelven tan grandes, tan complejos, tan profundos y tan mucho que investigar y conocer que se separan. Pero la filosofía fue su origen. Por eso la filosofía es la madre, porque fue la primera ciencia. Por eso es que se dice que la filosofía es la madre de todas las ciencias. Porque surge primero
como una suma universal de los conocimientos en tiempo del esclavismo, con grandes pensadores, cuyos pensamientos aún se defienden, se manifiestan y se expresan. Para cuando se da el momento que se desarrollan las ciencias específicas, se empiezan a desprender de la filosofía, por eso es la madre de todas las ciencias. Pero ojo con lo siguiente, una madre no abandona a sus hijos, ¿verdad? Derivado de esta separación de la ciencia, la filosofía estudia el mismo mundo que investiga las ciencias particulares, pero su campo de conocimiento versa sobre nexos más generales. Es decir, la filosofía no suelta a sus hijos. Es esa alegoría de compararlo con una madre, ¿no? La madre en algún momento tiene que decir, bueno, andate, pues ya estás grande, tenés que irte a hacer tu vida, ¿verdad? Sos demasiado compleja para mantenerte acá, ya sos una adulta o un adulto, vete. Y seguiré contigo, ¿verdad? Y cada vez que pueda te daré algún consejo. Cada vez que pueda te visitaré y te demostraré que te tengo cariño. Entonces, la filosofía sigue estudiando lo mismo que estudian las ciencias específicas, solo que en términos mucho más generales. Mucho más generales. Mucho más. ¿A qué nos referimos con esto? Si la filosofía sigue estudiando lo mismo que estudia la física o la química, ¿por qué se separó? La filosofía descubre los fundamentos que son generales de todos los fenómenos y procesos, da a conocer las leyes generales por las que se rige el movimiento y todo desarrollo, ya sea en la naturaleza o en la sociedad. Es decir, la filosofía suelta a sus hijos, suelta a esas diferentes ciencias que van a especializarse y a prepararse en temas específicos, como la medicina, etc. Pero sigue manejando aspectos que son generales a las ciencias. Hay unos ejemplos. Estas categorías filosóficas, por ejemplo, la esencia y el fenómeno. La esencia y el fenómeno se maneja en cualquier ciencia. La esencia y el fenómeno es algo que maneja la filosofía. Esencia y fenómeno, ¿verdad? En cualquier ciencia va a haber esencia y fenómeno. Solo que ya en una cosa específica, ¿no? En términos filosóficos se dice la esencia expresa las características fundamentales de los objetos, su naturaleza interna, los procesos profundos que se desarrollan. El fenómeno es una manifestación exterior de la esencia, la forma exterior en que los objetos y los procesos aparecen en la superficie. Eso nos dice la filosofía. Esencia y fenómeno. Todo fenómeno tiene su esencia y toda esencia va a producir un fenómeno. Un químico podría decir, sí, esta reacción burbujeante y de calor que se produce al mezclar, este es el fenómeno, ¿no? Y la esencia es que se da al mezclar dos tipos de reactivos que provocan esta situación, ¿no? Esencia y fenómeno. Entonces, si esto es el término filosófico, la esencia del fenómeno se manifiesta en todo, ¿verdad? Las carreras, en las ciencias de la construcción, de la ingeniería civil, por ejemplo, el fenómeno es un edificio inmensamente alto que nunca se va a caer, ni siquiera un terremoto lo va a botar. Ese es el fenómeno, ¿no? ¿Cuál es la esencia? La esencia es todos los aspectos de construcción que fueron tomados, el hierro, el cemento, el grosor del hierro, la forma como está colocado, que evita que en ningún momento se va a caer ese edificio. El fenómeno es un edificio construido tan alto, que da miedo estar arriba, pero que no se va a caer. Y la esencia es todos esos aspectos de construcción que tuvieron que ver. Permítanme un segundito. Causa y efecto. Esta es otra categoría filosófica, causa y efecto.
La filosofía se queda ahí, ¿verdad? Dice que todo efecto tiene su causa. Toda causa trae un efecto consiguiente. La causa suele definirse como la razón por la cual algo sucede. Y el efecto se define como la descripción exacta de lo que ocurrió. Díganme ustedes si en sus vidas particulares no me podrían decir que sí, o no estarían de acuerdo conmigo si yo les digo, todo tiene su causa. Y cualquier aspecto de la vida que tengan ustedes muy particular, muy privada, muy íntima, muy de ustedes, puede ser todo efecto tiene su causa. Todo lo que pasa tiene su causa. Para tener un buen carro tienes que tener un buen trabajo. Si el efecto es tener un buen carro, la causa es tener un buen trabajo. La filosofía dice eso, ¿no? La economía diría eso respecto a los trabajos, ¿no? Entre más se gana, mejores cosas se van a obtener. Podríamos usarlo también, la combinación de algunos materiales que son inflamables con el fuego, el efecto es fuego y explosión. La causa es la combinación del oxígeno, de un material inflamable y de la llama, ¿no? Entonces, la filosofía dice, toda causa tiene su efecto. Pero en las diferentes ciencias, vemos que se manifiesta, es decir, un cáncer en el pulmón, mortal. ¿Por qué? Porque la persona se dedicó a fumar durante mucho tiempo, ¿verdad? Un problema de cáncer en el estómago, ¿por qué? Porque padeció de gastritis toda la vida y nunca se trató. Un problema de perder la razón, de perder la coherencia, de ser incoherente al hablar y de entrar en la locura. ¿Por qué? Porque tuvo tantos problemas que no supo superarlos, no tuvo la fuerza para superarlos. Hay una causa, ¿no? Siempre una causa. Y por eso es que se dice que la filosofía es la madre de todas las ciencias, porque primero que todo, es el origen de las ciencias cuando fue la primera ciencia, y segundo, porque sigue teniendo una relación con todas las ciencias, pero manejando los aspectos más generales, como esta categoría filosófica de la causa y el efecto. Espero estarme explicando bien. ¿Cuál es el objeto de la filosofía? Si bien los trabajos que presentaron ya lo mencionan, ¿cómo podemos simplificarnos eso, verdad? Y ustedes ya lo han dicho. Esto que ven ahorita proyectado es un cuadrito que me saqué de las imágenes de Google, para que vean que el tema es también, por eso tiene una numeración que no coordina con nuestra numeración, pero para que vean que el objeto de la filosofía es tratado y es mencionado en diferentes ambientes, ¿no? No vayan a pensar que es una compañerita de ustedes que presentó un trabajo, sino que así me lo jalé. ¿Qué pretende la filosofía? ¿Cuál es su objeto? La filosofía, podemos decir, tiene como objeto el conocimiento de la realidad, es decir, el universo, el hombre, el espíritu, la materia, según se puede apreciar, desde los problemas más simples hasta los complejos. El problema inicia por cuestionarse qué es lo real. Entonces, ¿qué quiere la filosofía? Ya lo dijeron, pues ya no quiero repetir lo que ya dijeron, pero sí lo dijeron. Quiere darle sentido a todas las cosas, te presenta como una manifestación del todo, es el amor a la sabiduría, quiere conocer la verdad. Aquí, en otras palabras, está diciendo lo mismo. Conocimiento de la realidad, conocimiento de la verdad, conocimiento de la realidad. Alguien lo dijo en sus trabajos. ¿De la realidad de qué? De toda la realidad. Y dice que al final, el problema inicia con cuestionarse qué es real y qué no es real.
¿La filosofía tiene problemas? Sí. Incluso ya alguien mencionó ahí, decían que a veces va a depender de las tendencias del filósofo, cómo se explica la realidad. ¿Cómo se explica la realidad? Eso va a depender, dependiendo de los principios que maneje el filósofo. Entonces se da un problema fundamental de la filosofía. ¿Se los van a preguntar? Sí. ¿Cuál es el problema fundamental de la filosofía? En la página 120 de su libro aparece esta explicación. Y el problema fundamental de la filosofía son las relaciones entre el pensar y el ser. ¿Cómo responderían ustedes? ¿Qué es lo correcto? ¿Pienso y luego existo? ¿O existo y luego pienso? Viene su hermanito pequeño y le dice, mira hermanita, el profesor dice que tenemos que responder, ¿qué es lo correcto? ¿Pienso y luego existo o existo y luego pienso? ¿Cómo ayudarían ustedes a su hermanito? Entonces se va llorando con su mamá y le dice, mamá ya no me quiere decir. La mamá le dice, no, que vas a la U, pues no necesariamente sabemos todo, ¿verdad? Vamos a ver, yo creo que alguien escribió por acá, o levantó su mano. Pienso y luego existo, dice Anaí. Muy bien, ya tenemos entonces una postura. Oh, pues aquí va otra. Existo y luego pienso, dice Melvin. Melvin y Anaí no se conozcan nunca porque se van a pelear. Tienen las posturas completamente contrarias. Anaí dice, pienso, luego existo. Y luego pienso. Pues menos mal que no son marido y mujer. Pero este es el problema fundamental. Las relaciones entre el pensar y el ser es el problema fundamental de la filosofía. Fue hace mucho tiempo y lo sigue siendo en la actualidad, aunque no lo crean, no se ha resuelto. Y podríamos tomarlo en base a una pregunta. El problema fundamental de la filosofía, que se trata en la página 120 del libro, podríamos verlos respecto a qué fue primero. ¿Qué creen ustedes que fue primero? ¿La materia, el cuerpo? ¿O el espíritu, el pensamiento, la conciencia? ¿Cuál de estos dos dirían ustedes que fue lo primero que existió? Como que habláramos del huevo y la gallina, ¿no? ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Solo permítanme, voy a ponerle acá mayúscula a esto mejor. A ver, ¿qué es lo primero? ¿La materia y la conciencia? ¿O el espíritu, el pensamiento y la conciencia? Según los dos participantes anteriores. Vamos a ver. Anaí dice, pienso y luego existo. Pero luego dice Melvin, existo y luego pienso. Y entonces, desde este punto de vista, si lo tomamos como con esto, ¿qué es primero? La materia del cuerpo, diríamos que Melvin dice que primero es la materia, porque él dice que primero existo y luego pienso. Pero Anaí no, Anaí dice, primero pienso y luego existo. ¿No quieren ampliar lo que escribieron? Ya sé que no. Qué chiveados son. Este es el problema fundamental de la filosofía. ¿Lo vamos a resolver hoy? Yo creo que no. Pero sí empecemos a indagar
¿Cuál es nuestra postura? ¿Alguien más? ¿Qué es lo primero? ¿La materia, el cuerpo o el espíritu y el pensamiento? Una opinión más necesito. Que sean 3 opiniones para desempatar. ¿Pienso y luego existo o existo y luego pienso? Una opinión que desempate. Pienso y luego existo. Bien. Bueno, fueron 2 que están con Anaí. Entonces sí, 3 contra 1, Melvin. Ya no hay quien lo secunde. No hay quien secunde a Melvin. Existo y luego pienso. No. Nadie. Los otros están neutrales, es decir, como aquellos que no van a ir a votar, no votan ni por uno ni por el otro, sino que simplemente se abstienen. Pienso y luego existo. Otra más. Son 4. ¿Y por qué pienso y luego existo? ¿Alguien me quiere ampliar eso? ¿Hay alguien que me quiera ampliar eso? ¿Por qué dicen eso? Si no quieren decirlo porque les da pena, escríbanlo. Vic, no sé si se me logra escuchar, pero yo considero que es justamente eso. Las cosas empiezan a existir al momento que el ser humano las piensa. Eh, Al momento que el ser humano las piensa, siento que tal vez no es el término correcto que voy a usar, pero las cosas cobran vida de alguna forma, o sea, empiezan a existir. Es mi forma de pensar en ese aspecto. Las cosas empiezan a existir. Bueno, empiezan a existir desde el momento en que uno las piensa. ¿Alguien más está de acuerdo con eso? Disculpe, A ver, no sé si me escuchan. se lo escucha perfectamente. Adelante, por favor. Pues yo, o sea, así que para defender mi punto de vista, va, o sea, no es necesario que ninguno de nosotros estemos vivos o estemos ahí sí que pensando para que el mundo exista, ¿va? Es como, no sé si fue en esta clase, en otra, que decía que no por el hecho de que nosotros sepamos que algo existe o no, eso deja de existir. O sea, no sé si me explico. No se explica bien, fue en esta clase. Fue en esta clase y hablábamos del descubrimiento de América, cómo es que los españoles por mucho tiempo no sabían que existía América, y eso no quiere decir que América no existiera, ¿verdad? Ajá, exacto, ese es mi punto de vista, o sea, independientemente si, por ejemplo, yo como ser pensante existo, o sea, esté vivo, yo esté pensando, el resto del mundo existe, pues entonces pienso que para haber pensamiento tiene que haber materia primero. Pues el pensamiento surge del cerebro, ¿verdad? El cerebro es materia. Bien, ¿qué fue primero entonces, diría usted? La materia y luego el pensamiento. ¿Estaría de acuerdo con eso? Primero es la materia, primero el cuerpo y luego el pensamiento. Sí, yo ese es... Bueno, alguien que piense diferente y que lo defienda de alguna forma, ¿hay alguien que quiera participar? No tengan pena, hombre, lo que digan queda grabado en el universo para siempre, pero no se sabe quién lo escribió. Bueno, pienso y luego existo, es lo que manda, y otros dicen existo y luego pienso, es lo que manda. Primero es la materia y segundo el espíritu, o primero es el espíritu y segundo la materia. Permítanme que aquí alguien quiso escribir algo, creo yo. Pienso si solo existo. Araceli Yáñez, hasta una carita ponga. Salvador de Jesús, estoy de acuerdo. Existo, luego pienso, dice Estrellita. Existo y luego pienso, Linda y Johanna. Primero la materia, Salvador de Jesús.
Existo y luego pienso, Sonia. Puchica, hay varios. Araceli Yáñez, el espíritu y el pensamiento. Miren, como les decía, es un problema y hay diferentes posturas. Se dan cuenta que solo en una clase, ¿de cuántos sabemos aquí ahorita? Sabemos poquitos ustedes. Bueno, hay 40. En un grupo de 40 alumnos se dan diferentes posturas. Claro, hay unos que no participaron, pero se puede ver aquí que hay diferentes posturas. Unos dicen pienso y luego existo, otros dicen existo y luego pienso. Unos dicen que es el cuerpo primero, que no podía haber pensamiento si no hay un cerebro primero, ¿verdad? Que la materia es lo primero y la conciencia después. Y otros dicen, no, el espíritu es primero y la materia fue después. Como explicaba muy bien por ahí, decía, las cosas empiezan a existir desde el momento en que las conozco, que las pienso, decía por ahí. Tal vez sí existen para nosotros. Que si algo no se da, como aquel que dicen, el hombre engañado es el último que se entera, ¿va? El marido es el último que se entera que le están quemando el rancho. Pero eso no quiere decir que le estén quemando, que no le estén quemando el rancho. Quemar el rancho es una expresión así de mis tiempos, digo aquí. Pero ya saben ustedes qué significa, estoy seguro que saben qué significa. Entonces, el marido es el último que se entera. No quiere decir eso que nunca lo engañaron, ¿verdad? Pero sí, hasta que me doy cuenta, empieza a existir para mí. Pero la postura de que existo y luego pienso responde a una tendencia filosófica, y la postura de pienso y luego existo responde a otra postura filosófica. Entonces la filosofía aquí toma dos rumbos distintos, muy distintos. Hay una bifurcación dentro de la filosofía. Pienso y luego existo, existo y luego pienso. Primero lo espiritual, después lo material, primero lo material y luego lo espiritual. Este es el gran problema de la filosofía. Esto que se acaba de manifestar en esta clase, estas opiniones que ustedes dieron, que fueron diferenciadas y fueron razonadas y defendidas maravillosamente por ustedes, porque es decir, ustedes no solo lo dijeron por decirlo, sino que ampliaron eso, ¿no? Yo pienso que es así por esto y esto y esto. Esa es su postura. Pues yo pienso que es así por esto y esto y esto. Es la otra postura. Es decir, ambos manejan entre un grupo, ¿qué les digo? De 7 personas que se manifestaron, o 8. Ahí se dan las dos diferentes tendencias filosóficas. La tendencia materialista y la tendencia idealista. ¿Qué es lo que nos dice la materialista? Existo y luego pienso. ¿Qué nos dice la idealista? Pienso y luego existo. La materialista nos va a decir lo primero es la materia, y lo segundo es lo que no es intangible. Y los idealistas van a decir todo lo contrario. Primero lo intangible y luego la materia. Entonces, ojo con esto, ¿verdad? ¿Cuál es el problema fundamental de la filosofía? Ese choque que encontramos hoy manifestado dentro de un grupo muy pequeño, pero a grandes rasgos y bien fundamentado. Los materialistas defienden la materia como lo primario y los idealistas defienden el espíritu como lo primario. Entonces, esa tendencia filosófica llamada materialista es para aquellos, como dice acá, los que reconocen la primacía de la materia. El mundo tiene existencia objetiva y es independiente de la conciencia. Los que reconocen la primacía de la materia. El mundo tiene existencia objetiva y es independiente de la conciencia. El conocimiento es el reflejo en la mente de la naturaleza. Si se dan cuenta, en este curso de fundamentos teóricos hasta el día de hoy hemos defendido una postura materialista, ¿verdad? Sin embargo, sigue siendo un problema fundamental de la filosofía, porque se manifestaba ya en aquellos tiempos antiguos, y hoy por hoy se sigue dando. Por eso es que cuando nos dicen, ¿cuál es el problema fundamental de la filosofía? Bueno, pues es esa controversia entre materialistas y
e idealista, ¿no? El idealista. Los hombres crean en el proceso del conocimiento generalizaciones, conceptos generales como, pongamos por caso, el concepto de casa. Este concepto de casa ha sido forjado mediante un proceso de abstracción, de distinción de ciertos rasgos generales en las casas que existen realmente. Es decir, el materialista defiende la materia como primario, el idealista a veces pierde el sentido porque se formó un concepto de casa, todos sabemos lo que es una casa. No, hay miles de tipos de casas diferentes, grandes, pequeñas, lujosas, sencillas, y casas, ¿va? Casas hay de todo tipo, pero cuando decimos casa, todos sabemos lo que es una casa, entendemos lo que es una casa. De techo de 2 aguas, de techo lámina, de techo de cemento, etc. Bueno, entonces formamos el concepto de casa. ¿Pero por qué? Porque la vimos, las conocimos, sabemos para qué sirven, para ser habitadas, ¿verdad? Conocemos perfectamente lo que es la casa, su función, lo que cuesta hoy poder comprarse una casa, ¿verdad ustedes? La gran puchica. Mensualidades de 6,000, 7,000 inalcanzables. Apartamentitos, que son unos bebitos. Bueno, eso es otro tema. Pero nos hemos formado ese concepto de casa. Pero según dice acá el idealista, que forjó ese proceso en base a la realidad, en base a la existencia real de las casas, luego pierde esa idea. En el proceso mismo de la abstracción se da la posibilidad de que la idea se divorcie de la realidad. Pero en cuanto olvidamos el origen del concepto general y lo consideramos como algo que existe de por sí, sin dependencia alguna respecto a los objetos reales, caemos en la posición del idealismo. ¿Por qué sabemos la existencia del concepto casa? Porque hay casas y eso nos llevó a entender lo que es una casa. Tenemos en la mente, no tenemos la casa metida en la cabeza, pero sabemos lo que es la casa mentalmente. Pero en el momento que lo perdemos de vista ese proceso que llevamos los humanos para saber, entender el concepto casa, pasamos al idealismo. En el proceso mismo de la abstracción se da la posibilidad de que la idea se divorcie de la realidad. Y así es todo, fíjense que así es todo. Incluso alguien dijo una vez, no existen invenciones, decía. Nadie se inventa nada, todo lo descubren, porque ya existía, ¿no? El idealista, primero el espíritu, antes de la materia. El concepto casa es como algo que no tiene que ver con la realidad, sin recordarse que lo formó o las personas que le enseñaron. Incluso hay muchas palabras que existen y se dan por la realidad, ¿verdad? Por la realidad. Palabras que son tomadas de la realidad. Los idealistas, para los idealistas, lo primero es el pensamiento, el espíritu. Platón decía, la fuente del conocimiento se halla en el mundo de las ideas. Quien desee conocer la verdad debe aislarse del mundo. Los idealistas pueden ser objetivos y subjetivos. Ok. La gran controversia, el problema fundamental de la filosofía. Idealistas versus materialistas. Materialistas, lo primero es la materia, idealistas, lo primero es el espíritu. Dentro de los idealistas, los creyentes de todas las posturas religiosas. La existencia de Dios es una posición idealista, viéndolo desde el término de vista filosófico. Pero los idealistas también todavía tienen una subdivisión, porque hay idealistas objetivos e idealistas subjetivos. En lo que leen ustedes eso, me voy a servir otro poquito de agua si me lo permiten.
Muy bien, por acá estamos de vuelta, mis amigos. ¿Sí se escucha bien? ¿No hay problemas con el audio? Entonces, retomando. Todo claro, Lick. Retomando. Gracias. Pienso y luego existo, existo y luego pienso. Solo en el salón se dan dos posturas distintas. ¿Qué nos dice? Que ese es el problema fundamental de la filosofía, que se dio antes y se sigue dando. Entonces, por un lado tenemos la tendencia materialista, por otro lado la tendencia idealista. Pero las tendencias idealistas se subdividen en idealistas subjetivos e idealistas objetivos. Los idealistas subjetivos son aquellos que consideran como primario la conciencia. Es decir, sigue siendo idealista y defiende que la conciencia es lo primero. Primero pienso y luego existo. La conciencia del hombre. Niegan la sujeción de los fenómenos a leyes objetivas. Es decir, el idealista subjetivo definitivamente se queda como un idealista puro. Pero hay un idealista objetivo que reconoce un determinado orden de la naturaleza y la sujeción de los fenómenos a leyes, pero consideran como fuente la razón universal. Alguien como que dijera, bueno, pues Dios hizo al primer mono y de este mono vino la evolución y surgió el ser humano. Sin querer ser ofensivo e irrespetuoso para todas las creencias de estos mis queridos jovencitos, que yo sé que muchos son muy religiosos, sin querer ofender, sino decir las cosas como nos las enseña el libro, ¿no? Como se manifiesta. Entonces, ojo, las diferentes posturas y tendencias que existen dentro de la filosofía pueden ser materialistas e idealistas. Estas son las fundamentales. Pero los idealistas también pueden ser idealistas subjetivos, que son unos idealistas puros, y los idealistas objetivos, que están como mezclando las dos cosas, ¿verdad? Que la verdad es como una incongruencia filosófica, o se es una cosa o se es otra, pero existen. Hay diferentes tendencias filosóficas que se manejan. Monistas, el reconocimiento de un solo principio. Dualistas, manejan los dos principios. Es decir, el monista sería un idealista subjetivo y el dualista sería un idealista objetivo, ¿verdad? Que quiere manejar las dos cosas. Entonces el monista reconoce como primario un solo principio. La materia ve en el espíritu, el dualista maneja los dos. Reconocen como primarios ambos principios. El dualismo expresa una inconsistencia filosófica, realmente. O sea, es una cosa o sea, es otra. Y hay otros términos que se manejan también dentro de la filosofía, el agnosticismo. No se preocupen por anotar esto que les voy a compartir esta presentación. No se preocupen por apuntar, ni, bueno, pues si quieren fotografíenlo, pero, o los que están grabando, lo magnífico también. De todos modos, les voy a compartir esta presentación porque estos términos sí me gustaría que lo releyeran más adelante, ya sea en su libro o aquí en esta presentación, y se fueran aprendiendo qué es cada uno de estos, porque todos estamos hablando de filosofía. Una tendencia filosófica, es el agnosticismo. La palabra a dice acá, significa no, ¿verdad? Y gnosis significa conocimiento. El agnóstico dice que no se puede saber nada de nada. Es aquel que declara inaccesible el entendimiento humano, al entendimiento humano todo conocimiento de lo divino y de lo que trasciende la experiencia. Imagínense ustedes. No se puede conocer nada. El agnóstico es el más negativo de todos los negativos. Si el mundo hubiera estado lleno de agnósticos, hoy diríamos que nada de lo que sabemos es cierto. Habría un pensador que decía, solo sé que no sé nada, pero es porque la cantidad de conocimientos existentes, poder abarcarlos era imposible en una vida. Es como que quisiéramos ser abogados, auditores, economistas, administradores de empresas, médicos, filósofos, químicos. En una vida no nos da el tiempo, ¿no? Psicólogos, psiquiatras. Eclecticismo, otra tendencia filosófica del griego eklego, que significa seleccionar. Es la conciliación puramente mecánica y sin principios de diversas concepciones, tendencias o corrientes filosóficas. El eclecticismo es una escuela filosófica que se caracteriza por no sujetarse a paradigmas ni axiomas determinados.
se conoce por ecléctico el adjetivo que describe una cosa o persona que mezcla una variedad de ideas o posturas sin definir. El ecléctico no tiene base, no tiene fundamento, es un desordenado, ¿no? Saca conclusiones puramente mecánicas, sin pensarlas mucho, muy superficial. Entonces, sos un ecléctico. El día que les digan sos un ecléctico, los están ofendiendo, ¿verdad? El agnóstico no conoce nada, el ecléctico lo conoce, pero así, muy parchado. Retomando entonces lo visto, la filosofía es una concepción general. ¿De qué? Del todo. De la naturaleza, de la sociedad, del pensamiento. La filosofía nos lleva a la interpretación de una relación muy importante, que es la relación entre materia y conciencia. Y la relación entre materia y conciencia nos lleva a constituir el problema fundamental de la filosofía. Ese conflicto que existe y que se manifestó es el problema fundamental. Resuelto por el materialismo y el idealismo, como dos posturas distintas. El idealismo que aún así se manifiesta como idealismo objetivo e idealismo subjetivo. ¿Verdad? Como les digo, les compartiré esta presentación para que la tengan a la mano. Ahora, si tú eres un idealista o un materialista, lo que nos interesaría aquí es cómo van a resolver los problemas que se les presentan. ¿Cómo van a resolver el día de mañana que no tienen para pagar la renta de su habitación? ¿Cómo van a resolver el día de mañana cuando hay una persona que los está amenazando, intimidando y atemorizando a través de la violencia? ¿Cómo van a resolver el amor que le tienen a una mujer muy bella? O ellas, ¿cómo van a resolver el amor que le tienen a un joven muy guapo? Desde el punto de vista de dos problemas de tipo social, ¿cómo resolverían ustedes si tuvieran, van a ocupar un puesto de gran importancia durante el nuevo gobierno? ¿Cómo colaborarían ustedes a combatir juvenil y la pobreza en Guatemala? Alguien que me dé una opinión. ¿Cómo combatirían eso? En lo que lo piensan, les voy a compartir la presentación. No, lo voy a compartir después. Porque ahorita ya se va a acabar la hora, entonces. Muy bien. Cuando se nos presentan problemas, creo que alguien escribió por acá. Bien. Rocío Tecún dice: ¿cómo combatir la delincuencia juvenil y la pobreza en Guatemala? Y ella escribe: con programas de estudio y deporte para la delincuencia. Muy bien. Alguien más, otro más. No sean miedosos. Un valiente ahí, alguien que se anime. Pongo de nuevo la pregunta. ¿Cómo combatirían esto? ¿Cómo creen ustedes que se puede, si no solucionar al 100%, ayudar a solucionar estos dos grandes problemas que tenemos en las sociedades como Guatemala? La delincuencia juvenil y la pobreza. Aquí lo interesante es, y para amarrarlo con lo que venimos conversando, es, ¿lo van a resolver desde un punto de vista idealista o desde un punto de vista materialista? Tener programas de deporte y programas de, ¿qué más nos decían por acá? Programas de estudio y de deporte para la delincuencia, dice Rocío. William dice: opciones de empleo, ya que lo que ellos quieren generar
es ingresos. Lo que ellos y nosotros, ustedes, porque uno se vuelve un delincuente, si uno no tiene que comer, roba. Vaya si no, a la hora de tener un clavo así bien grueso, puede uno cambiar esos valores, ¿no? Entonces, estos puntos de vista, programas de estudio y deporte para los muchachos que están delinquiendo, darle empleo a la gente, la oportunidad que ganen dinero y que no tengan que delinquir para los que van a delinquir obligadamente por necesidad, son dos opciones materialistas, no son idealistas. Yo creo que las soluciones deben darse de esa manera, desde un punto de vista material, por lo menos en esta problemática. ¿Ok? Ahí los dejo entonces, mis queridos amigos. Ya según mi reloj, falta poquito. ¿Alguien más que quiere expresarse? ¿Cómo solucionaría la delincuencia juvenil? Existe, claro que existe. Unos cuates que son muchachos ahí bien jovencitos que solo se acercan a uno y tiran una vibra, pero ¿por qué? Saben que han vivido los pobres, no necesariamente son malos, no nacieron malos. Podemos orar por ellos, pues eso sería una solución idealista. Podemos motivarlos. No sé qué tan idealista sea motivarlos o materialista, pero podemos aconsejarlos. El papel de una persona como yo sería aconsejarlos. Porque hace uno cosas malas y si no ha hecho cosas malas, la conciencia le reclama a uno. ¿Verdad? Definitivamente. Y si algo malo, me queda ahí. No, yo no debía haberlo hecho, ¿verdad? Pero esta vez es la primera vez, la segunda y la tercera, ya después la cuarta ya se va acostumbrando. Bueno, ahí los dejo con esas ideas. Y buzos mañana, saquen fibra, léanse el documento de la teoría de la verdad a la hora de la clase. Los esperamos acá y yo creo que van a tener que entrar igual a la plataforma, la misma que entraron al examen, ¿verdad? Esperemos que no hayan problemas. Pero si hay problemas, siempre estaremos preparados ahí con alguna otra opción. Y pues si se dieran, pero esperemos que mañana no, porque mañana pues, solo es una comprobación de un examen parcial. Bueno, mis amiguitos, entonces me despido. Felicidades, mañana pónganse buzos. Ah, ahí veo que les pusieron la asistencia. Anótense en la asistencia, por favor. Gracias, Carlos, por pasar la asistencia. Para que se anoten ahí los compañeros. Muy bien. Feliz noche, Nick. Feliz noche a Buenas noches, todos. Henry. Que la pase bien. Gracias, Nick, igual. Buenas noches. Descanse. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Feliz
Feliz noche.